Estados Unidos sigue encabezando las estadísticas mundiales de contagios y fallecidos por coronavirus. Con casi 560.000 casos confirmados y más de 22.000 muertes, es el epicentro de una pandemia que suma a nivel mundial 1.900.000 enfermos y más de 118.000 decesos, según los registros de la Universidad Johns Hopkins. Dentro del país, el estado peor parado es Nueva York. Con 19 millones de habitantes ya ha superado la franja de 10.000 fallecidos por COVID-19. El presidente Donald Trump había vaticinado a finales de marzo que Estados Unidos podría volver a la normalidad el 12 de abril, pero tuvo que posponer esta decisión y prorrogar hasta el 30 de este mes las medidas para combatir el coronavirus ante su rápida propagación. Con buena parte del país confinado, la economía estadounidense ha sufrido un gran impacto por esta crisis sanitaria. Entre otras consecuencias, en apenas 21 días, casi 17 millones de personas han perdido su trabajo. Mientras los gobernadores debaten cómo se levantará el confinamiento por el coronavirus, Trump afirmó que solo él tomaría las decisiones. La autoridad del presidente de Estados Unidos en este tema es total. El gobierno federal tiene poder absoluto, tiene el poder. En cuanto a si usaré ese poder, ya veremos. Preferiría trabajar con los estados porque me gusta hablar con los gobiernos locales. Pero sin contar con las pautas sobre el distanciamiento social, el gobierno federal aún no ha emitido ninguna restricción para quedarse en casa, dejando que los gobernadores de los 50 estados decidan sobre sus propias reglas. Esto creó una respuesta irregular en todo el país. Los gobernadores, tal y como señaló el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no tienen la autoridad total para abrir sus estados, ya que el presidente no ordenó todavía cerrar el país. Él ha dejado que los estados cerraran, y esa fue la decisión estado por estado, sin ninguna orientación. Tomó la decisión de que era una decisión de estado. Si quieren cambiar el modelo, que lo hagan. Muchos estados, incluyendo al de Nueva York y California, pusieron a sus habitantes bajo cuarentena obligatoria, logrando aplanar la curva de contagio. Ahora, los gobernadores de la costa este y oeste han formado dos grupos de colaboración interestatal para decidir cuándo la vida podrá regresar a la normalidad. El presidente Trump, que está presionando para que las empresas abran antes del 1 de mayo, lanzó una amenaza a los gobernadores que lo desafiaron, alegando a que pagarían un alto precio en las próximas elecciones. El gobernador Cuomo aseguró que llevaría al presidente ante los tribunales si presionaba para reabrir los negocios en su estado demasiado pronto. Nueva York supera los 10.000 fallecidos por COVID-19, aunque hay signos de esperanza. Por primera vez en una semana las muertes diarias cayeron por debajo de 700. El gobernador de Nueva York afirmaba que lo peor ha pasado, pero advertía lo siguiente. Si hacemos algo estúpido, veremos que esos números vuelven a aparecer mañana. Punto. Lo peor puede pasar y se acaba a menos que hagamos algo imprudente, y esos números pueden cambiar con 2 o 3 días de comportamiento imprudente. Los contagios en Estados Unidos superan ya los 600.000. Hay 22.000 muertos, pero se piensa ya en el posconfinamiento y en cómo resucitar la maltrecha economía. Los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y otros 4 estados han anunciado que trabajarán en ello juntos. El presidente Donald Trump ha defendido su gestión de la crisis y ha anunciado que mantendrá de forma indefinida la prohibición que rige desde hace un mes de entrada al país desde Europa. Además, la Casa Blanca ha negado que el presidente quiera despedir a su principal asesor médico, Anthony Fauci, ante las críticas que sugieren que Trump fue lento para responder a la pandemia. Mientras tanto, un marinero del portaaviones Theodore Roosevelt ha muerto a causa del COVID-19. Casi 600 de sus compañeros a bordo están infectados. Aquí trabaja la doctora Melanie Malloy.
es el Hospital Mount Sinai en Brooklyn, Nueva York, el epicentro del brote del COVID-19 en el mundo. Casi todas las camas están ocupadas con pacientes del nuevo coronavirus y prácticamente todos necesitan respiración asistida. Es la rutina de una mujer viuda que tiene 3 hijos. Mañana será duro porque estaré todo el día con la escuela en casa de mis hijos y trabajo en la noche. Espero tomar una siesta en algún momento. Cuando ha pasado un mes desde la primera muerte por coronavirus en Nueva York, la pandemia deja ya mucha intranquilidad en las cabezas de estos profesionales. Siento que ya he estado expuesta. No estaría sorprendida si me hubiera contagiado y no mostrara los síntomas y fuera inmune. Me gustaría que hubiera una manera para hacernos la prueba. Son las voces de un colectivo que recibe elogios a la vez que son señalados por estar expuestos al temido COVID-19. Pero para ellos el trabajo es el trabajo. Por esto es que fui a la universidad. Esto es lo que quería hacer. Yo quería cuidar de la gente. Quiero que se sientan mejor y ayudarlos en su viaje por la vida. El estado de Nueva York cuenta con casi la mitad de todas las muertes en Estados Unidos, pero su gobernador asegura que lo peor ya terminó. Los contagios y muertes parecen estar estabilizándose, algo que da esperanza a la Gran Manzana, que aún desconoce cuándo volverá a reabrir su agitado comercio. Argentina superó los 100 fallecidos por coronavirus al sumar 3 nuevas muertes y totalizar 101 víctimas fatales y 2.277 casos positivos desde la llegada de la pandemia al país suramericano. El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Acosta, precisó que el índice de letalidad del coronavirus en Argentina es de 4,4%, con una edad promedio de 70 años y con una mortalidad general de 2,2% cada millón de habitantes. En tanto, Argentina contabilizó hasta el momento 2.277 casos confirmados de COVID-19 en 21 provincias, pero poco más de la mitad de ellos están concentrados en la capital argentina y la provincia de Buenos Aires. El 36,5% de los casos son personas con antecedentes de viaje al exterior y otro 34,8% personas que tuvieron contacto estrecho con viajantes, al tiempo que el 15,6% proviene de transmisión comunitaria que ya se registra en el área metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Chaco y Tierra del Fuego, mientras que en Córdoba, Santa Fe y Río Negro se registra transmisión por conglomerado. El presidente argentino Alberto Fernández decidió extender la cuarentena total y obligatoria que rige desde el 20 de marzo, semanas después de registrarse el primer caso en el país hasta el 26 de abril. La cuarentena obligatoria no es fácil en Petare, la mayor favela de Venezuela. Unas 400.000 personas viven en esta barriada del este de Caracas, levantada desordenadamente sobre montañas desde mediados del siglo pasado, y donde los servicios de agua, gas doméstico y recolección de basura son precarios. Entre las medidas para contener el coronavirus, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió actividades laborales, salvo sectores esenciales como alimentación o salud. Pero muchos aseguran que si no desafían las restricciones, no comen. Trabajamos el día a día, eso es el día a día, eso no es como para, estamos trabajando no es para hacernos ricos ni millonarios, eso es como para trabajar, así llevar el sustento todos los días a la casa. Yo vendo combos de estos, por cada combito me gano 5.000 bolívares. Por lo menos hoy lo que hice, compré 30 de mortadela y compré una pilita de plátano que llevo ahí. Con eso como yo y como el niño hasta mañana que vuelva a bajar a trabajar. En tiempos de pandemia, el movimiento en las calles se limita a 4 horas por jornada. Por exigencia de la policía, las cortinas de los comercios deben bajarse a las 10 de la mañana y la gente es desalojada de los espacios públicos. Hay que ser equilibrados también, porque si no nos agarra el virus, nos agarra el hambre, y si no nos agarra el hambre, nos agarra esto. Entonces, ¿qué? La pandemia encontró a Venezuela con una economía reducida a menos de la mitad, tras 6 años de recesión, precios disparados por la hiperinflación y una moneda local depreciada.
La economía mundial caerá un 3% en 2020 debido al impacto de la pandemia del coronavirus, lastrada por la contracción de Estados Unidos del 5,9% y el abrupto frenazo de China hasta un exiguo crecimiento del 1,2%, según ha podido avanzar hoy Gita Gopinath, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, en unos datos que sitúan a la crisis del coronavirus a la altura de la Gran Depresión e incluso peor que la crisis financiera de 2008. We are projecting global growth in 2020 to fall to -3%. El derrumbe económico será global y generalizado según las previsiones del fondo, con caídas del Producto Interior Bruto como las de España de cerca del 8%, de Reino Unido del 6,5% o de Rusia de un 5,5%. Por su parte, Japón tendrá un retroceso del 5,2%, el mismo que el previsto para la actividad económica en América Latina y el Caribe. Solo mantendrán un crecimiento positivo, aunque con revisiones contundentes, los dos grandes gigantes asiáticos, China, que crecerá un 1,2% este año, y la India, que se prevé lo haga un 1,9%. Las previsiones del fondo apuntan a una paulatina recuperación en 2021 a medida que la pandemia sea contenida, con un crecimiento estimado del 5,8% a nivel global. Sin embargo, la incertidumbre es elevadísima, ya que la evolución dependerá de los cambios en el comportamiento de los consumidores, el drástico ajuste en los mercados financieros, las pérdidas de productividad, la confianza de los consumidores y la extrema volatilidad de los precios de las materias primas. El gobierno de Israel anunció este martes un nuevo toque de queda durante las fiestas judías de esta semana, evitando así las concentraciones de personas y los viajes, para frenar la expansión del coronavirus. El gabinete de ministros israelí aprobó nuevas regulaciones de emergencia y limitaciones de movimiento en las zonas de mayoría judía, antes de la última fiesta de Pascua, además de ampliar las ordenanzas laborales aprobadas la semana pasada. Desde las 5 de la tarde de este martes y hasta las 5 de la mañana del miércoles, estará prohibido salir de la vivienda, excepto periodos de tiempo corto y una distancia no mayor a 100 metros, cuando la salida esté justificada. Además, nadie podrá salir de sus comunidades excepto para comprar comida, medicamentos o productos esenciales que no se vendan en las mismas, en cuyo caso podrán ir a la más cercana. Desde la tarde de mañana y hasta la madrugada, dejarán de operar también las tiendas de alimentación, excepto los supermercados, que no podrán tener abierta su sección de panadería, pero seguirán funcionando los envíos de comida a domicilio. Mientras tanto, el transporte público se mantendrá suspendido hasta la mañana del jueves, y las restricciones laborales proseguirán hasta la mañana del próximo domingo, día laborable en Israel. En el marco del confinamiento, miembros del ejército israelí distribuyeron comida en barrios de judíos ultraortodoxos en Jerusalén para la celebración de la fiesta de Pascua. Por el momento, Israel ha registrado 118 fallecidos y cerca de 12.000 contagios. Sin embargo, el parón social y económico ha provocado un gran aumento del desempleo y se espera un fuerte golpe a la economía de Israel. El comercio exterior de China cayó un 6,4% interanual durante el primer trimestre de 2020, según las estadísticas oficiales publicadas este martes. Los datos divulgados por la Administración General de Aduanas muestran que en los 3 primeros meses del año, los intercambios comerciales de China con el resto del mundo se situaron en unos 933.000 millones de dólares. En ese periodo, las exportaciones cayeron un 11,4% interanual, hasta los 469.000 millones de dólares, mientras que las importaciones descendieron un 0,7% hasta los 460.000 millones de dólares. Esto arrojó un superávit comercial de 13.970 millones de dólares, lo que supone una reducción del 80,6% interanual. Durante el mes de marzo, el comercio exterior chino se redujo un 0,8% interanual, hasta los 347.813 millones de dólares. No obstante, este dato supone un aumento de la actividad comercial internacional china, ya que en los meses de enero y febrero, cuando el país asiático estuvo gran parte paralizado por la crisis desatada por el coronavirus, este indicador asistió a una contracción del 9,6% interanual. Durante el primer cuarto del año, los intercambios comerciales con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el primer socio comercial de China, aumentaron un 6,1% interanual, mientras que aquellos con la Unión Europea, su segundo mayor socio comercial, cayeron un 10,4%. Por su parte, los intercambios con Estados Unidos, país con el que China mantiene una guerra comercial desde marzo de 2018, se redujeron un 18,3% interanual, hasta los 94.866 millones de dólares. La COVID-19 ha matado a más de 112.500 personas y contagiado a 1,8 millones en todo el planeta.
Europa, el continente más afectado por la enfermedad, supera los 80.000 muertos y se acerca al 1.000.000 de contagios, pero daba señales de alivio el lunes. España, el tercer país más castigado por el virus, registró en las últimas 24 horas 517 fallecidos, con lo que suma casi 17.500 muertos. Sin embargo, el país registró una caída en el número de decesos diarios. Pese a que sigue vigente el confinamiento de los 47 millones de españoles y el gobierno pide mantener las medidas de distanciamiento social, el lunes se reanudaron actividades en sectores económicos no esenciales. Italia reportó 566 nuevos decesos en las últimas 24 horas y llegó a casi 20.500 muertos según el último balance oficial, que muestra un descenso de pacientes en cuidados intensivos por 10º día consecutivo. En Alemania, pese a que el ritmo de contagios parece haberse frenado, los científicos que asesoran al gobierno recomendaron una vuelta a la normalidad por etapas si se mantienen medidas de higiene. Por su parte, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia necesita un plan para un escenario extraordinario mientras el número de contagios crece con rapidez. La situación está cambiando prácticamente cada día y desafortunadamente no para mejorar. Estados Unidos es el país más golpeado del mundo con más de 22.000 muertes, unas 10.000 tan solo en el estado de Nueva York. Creo que se puede decir que lo peor ya pasó, porque lo peor aquí es gente muriendo, eso es lo peor. El virus ha paralizado industrias y contribuido al desplome de los precios del petróleo, llevando a las economías a la peor recesión desde 1929. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este martes de que no se registraron nuevas muertes por la neumonía COVID-19, un día en el que sí se detectaron 86 nuevos casos positivos en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos importados. Se trata del tercer día en el que las autoridades sanitarias aseguran que no se han producido muertes por la citada enfermedad. Ahora, una de las mayores preocupaciones de China son los casos importados, que son una fuente de infecciones que por el momento no se ha logrado frenar, a pesar de haber prohibido la entrada de ciudadanos extranjeros al país. Según el informe, el número de pacientes curados y dados de alta fue de 75 en las últimas 24 horas, así que el número total de infectados activos en China aumentó hasta los 1.170, lo cual supone el tercer día consecutivo de interrupción en la tendencia continuada de reducción de cifras de infectados en el país asiático. En total, el número de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 82.249, entre los que han perecido 3.341 personas, y por el momento se ha dado de alta a más de 77.000 pacientes, tras haber superado con éxito la enfermedad. El confinamiento por coronavirus en India, el mayor del mundo, se extenderá hasta al menos el 3 de mayo. El cierre de actividad de 3 semanas en una nación de 1.300 millones de habitantes empezó el 25 de marzo y debía finalizar este martes. No hay datos fiables de la situación sanitaria en India. Según las cifras oficiales, las naciones del sur de Asia han salido relativamente indemnes de la pandemia. India informa tan solo de 10.000 infecciones y menos de 400 muertes. Si la India no hubiera adoptado un enfoque completo y total, y no hubiera tomado decisiones rápidas y oportunas, ni siquiera podemos imaginarnos cuál sería nuestra situación ahora mismo. Sin embargo, el gobierno indio permitirá que se activen algunos sectores económicos a partir del lunes que viene. El argumento utilizado es que se trata de una medida enfocada a la inmensa mayoría de los trabajadores pobres de India que dependen del salario diario sin ayuda alguna por parte del gobierno.